Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a una clase de física. El día de hoy vamos a estar revisando el teórico 6, que tiene que ver con las operaciones con vectores, específicamente lo que tiene que ver con la multiplicación de vectores. Ahora, quiero que tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Dentro de las operaciones con vectores, nosotros vamos a tener la suma entre vectores, la diferencia de vectores, y ahora, en esta clase, vamos a ver dos de los tres tipos de multiplicación que existen con los vectores. La primera va a ser la multiplicación de un escalar por un vector. La segunda va a ser el producto escalar entre dos vectores. Y esos son los que vamos a alcanzar el día de hoy. La próxima clase, ¿sí? La próxima clase nosotros vamos a estar viendo el teórico 7, en cambio, no estamos todavía haciendo prácticos. En suma y diferencia de vectores hicimos teórico práctico ahí mismo, pero esto amerita ya hacerle solamente un teórico. La próxima clase hacemos el teórico de producto vectorial. Y dentro de eso, si nos queda tiempo, hacemos un mini práctico de todas las formas de multiplicación de escalares por vectores, producto escalar entre vectores y producto vectorial. Entonces, eso. Y la última clase, digámoslo así, sí, la última clase va a estar, vamos a hacer ese gran teórico y ya lo único que enviaré son varios ejercicios. Eso sí, va a ser una sola tarea, una sola actividad, una sola tarea para este mes de mayo. ¿Por qué? Por la complejidad del tema, ¿de acuerdo? Por la complejidad del tema, yo voy a ver si es que ya el día de hoy empiezo a hacer la actividad, tanto la actividad como la tarea. Em, Va a ser extenso, eso sí le digo, va a ser extenso porque van a tener que hacer sumas, van a tener que hacer diferencias, van a tener que hacer todos los tipos de multiplicación. Y después de que ya veamos suma y diferencia vectorial, lo más probable es que entremos a cinemática. Con esto, ustedes deberían estar en condiciones de poder aprobar hasta el primer semestre de cualquier carrera a la que ustedes elijan ir que tenga física. O sea, el preuniversitario, más bien dicho, o el prepolitécnico. Y sí, porque con el tiempo que tenemos, ver bien todo lo que quisiéramos, lastimosamente, no va a ser posible. ¿Ok? Madre mía. Ok. Bueno, sigamos. Vamos entonces con la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Qué es esto de la multiplicación de un escalar por un vector? Pues la verdad es que es bastante sencillo, es bastante fácil, ¿sí? ¿Por qué digo que es sencillo y que es fácil? Porque ustedes van a tener en cuenta que el primer tipo de multiplicación me pide que lo haga por un escalar, con un escalar. El escalar es K. Lo vamos a denominar por K. Y es decir, que yo voy a multiplicar a esta constante K por mi vector A. ¿Sí? Por mi vector A. Cuando yo multiplique un escalar o el escalar K por el vector A, el resultado que me va a dar es otro vector, ¿sí? Va a ser otro vector, cuyo módulo va a ser K veces la longitud del vector A. ¿Qué quiere decir esto? Que K veces el vector A va a ser esto, el vector A sumado K veces. Ahora, en cuanto a la dirección y al sentido va a coincidir con la del vector A si es que la constante K por la cual yo multiplique sea mayor que cero, es decir, positivo. Y va a ser la dirección, perdón, el sentido va a ser opuesto a la del vector A si es que K es un número negativo, es decir, menor que cero. Si es que K es igual a cero, la longitud va a ser igual a cero y el vector se va a convertir en un vector nulo. Bien. Pero ¿cómo se multiplica? ¿Cómo se multiplica la constante K por el vector A? Para esto nosotros vamos a hacer un pequeño ejemplo. Sí, vamos a hacer un ejemplo por acá.
¿De qué se va a tratar este ejemplo? Pues bueno, yo voy a decir que, por ejemplo, mi constante K va a ser 2 y mi vector A va a ser, por ejemplo, 3i menos, menos 2j, digamos, ¿ya? Menos 2j newtons. Entonces, fíjese, tengo mi constante, K siempre va a ser un término numérico que puede ser positivo, negativo o cero. En mi caso he elegido que sea positivo. Y mi vector A que puede ser cualquiera. Ahora sí, para que yo pueda multiplicar a la constante K por el vector A, es bastante sugerible de que mi vector esté en coordenadas rectangulares o en coordenadas en función de sus vectores base. Esto no quiere decir que no se le pueda multiplicar si está en coordenada polar o si está en coordenada geográfica. También se lo puede hacer, pero es recomendable mejor que esté en coordenadas en función de sus vectores base. Entonces, al yo querer multiplicar la constante K por el vector A, lo único que tengo que hacer, como dice acá, distribuyo la K para cada componente. Distribuyo la K para cada componente, la componente en X y la componente en Y. Es decir, nosotros primero vamos a fijarnos en poner la constante y poner el vector. En este caso, 3i menos 2j newtons. Y ahí sí, como dice ahí en el libro, yo me voy a encargar de distribuir la constante K para cada componente de mi vector. En este caso, la constante K por el vector A nos va a dar 2 por 3i es 6i. 2 por menos 2j va a ser menos 4j. Y esto claramente en newtons, y esta sería la respuesta, obviamente hecho de la forma analítica. Pero que quizá usted diga, bueno, no le veo mayor procedencia. Y bueno, y sí, en realidad la física, si es que uno no la ve, pues es un poquito difícil de interpretarla. Para eso nosotros nos vamos a mudar del PowerPoint, nos vamos a mudar ahorita al GeoGebra. Este software, no sé si es que ya les dije, este software se llama GeoGebra. Ustedes lo pueden descargar en sus teléfonos, en sus tablets o en sus computadoras. Yo les recomendaría más la opción de la computadora porque nos da más beneficios, más herramientas. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues primero voy a recordar cómo era la constante. El primero el vector es menos 3i menos 2j. Bien, entonces yo voy a escribir por acá. Vamos a ver las herramientas de escritura del Zoom. ¿Y qué me dice? Me decía 3i menos 2j. Bien, entonces mi vector A va a ser 3i menos 2j. Y mi constante K, ¿sí? Mi constante K es igual a 2. Bien, es todo lo que yo voy a necesitar. ¿De ahí qué hago? Pues bueno, yo vengo para acá a la herramienta, a la tercera pestaña y pongo vector. Y voy a graficar solo mi vector A. Solo mi vector A. A ver, mi vector A parte del origen 3i. ¿Qué es 3i? Es 1, 2, 3 en i. Menos 2 sería menos 1, menos 2 y listo. Ahí estaría entonces graficado mi vector A. Ustedes dirán, pero esto no dice A. Bueno, es porque le tengo que renombrar. Esto se llama entonces, renombrar, esto se llama vector A. ¿Sí? Eso se llama vector A. Hasta ahí estaría mi vector A. Y ustedes dirían, pues bueno, no vemos nada quizá de especial. Yo lo voy a poner con un colorcito azul. Pongámosle un colorcito azul al vector A. Ahí está mi vector A. Pero yo necesito reconocer qué sería mi vector K por A. El vector K por A, si ustedes recuerdan, por favor, el vector K por A, ¿sí? Era K por A. ¿Cuánto nos había salido? Era 2 por 3i, o sea, 6i. Y 2 por menos 2j sería menos 4j. ¿Qué decimos entonces ahí? Esto era en newtons y esto era en newtons. ¿Qué decimos ahí? Entonces vamos a graficar el vector K por A. Grafiquemos el vector K por A. Era 6i, vuelvo a mi tercera pestaña, opción vector.
desde el origen parte 6 en I, porque aquí lo dice 6i. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 en I. Y menos 4 en J. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Fíjese, ahí tengo yo a mi vector, ahora a mi vector K por A. Ahí tengo a mi vector K por A. Vamos a renombrarlo a mi vectorcito. Vamos a ponerle renombrar. Este va a ser el vector K por A. O también usted le podría ya llamar, en lugar de K por A, usted podría llamarle tranquilamente mi vector 2A. El vector 2A también, si quisiera, ¿no? Yo le voy a poner K por A porque el GeoGebra no me acepta que le nombre con valores. ¿Ok? Le voy a dejar como vector K por A. Y al vector K por A le vamos a poner colorcito rojo, se me ocurre, ¿ok? Voy a ponerle un colorcito rojo. Listo, perfecto. Entonces, yo veo que está pintado de azul el vector A y el vector K por A está todo esto pintado de rojo. Aquí quiero hacerle notar, por favor, ¿sí? Que esta porcioncita de acá es mi vector A y toda esta porción de aquí es en cambio mi vector K por A o mi vector 2A. Por influencia de la K, que era 2, mi vector ha crecido al doble. Lo que quiere decir que si es que en cambio en lugar de ser K2 le pondríamos un 3, por ejemplo, se triplicaría mi vector, sería 9 y menos 6, entonces se triplicaría hasta K mi vector. Entonces, ¿qué es lo que hace la K? Si K es positiva, o sea, si K es mayor que 0, lo que hace al vector es agrandarle. Si es que K es menor que 0, es decir, un número negativo, pues lo que hace es cambiarle el sentido y pues bueno, si es en valor absoluto mayor que 0, sí, que 0, pues entonces lo que va a hacer es hacerle crecer, pero en sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo puedan ver ustedes ahí, ¿sí? Para que lo puedan ver ustedes ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que por culpa de la K, mi vector A se ha duplicado de tamaño. ¿Bien? Listo, vamos a pasar ahora sí otra vez a las filminas del PowerPoint. Entonces, fíjese, de lo que nosotros habíamos hecho de forma analítica, 6i menos 4j, le graficamos y ahí entendimos que lo que hace la K es o alargar al vector o cambiarle su sentido. ¿Listo? Hacemos por favor. Ahora vamos a ver algunas propiedades de la multiplicación de un escalar por un vector. Si yo tengo un escalar K o A o lo que sea por multiplicado por el vector A, se va a cumplir la propiedad conmutativa. En este caso el escalar es la A minúscula, no es módulo, ojo, ¿no? Es una constante A minúscula, si la multiplico por el vector, es lo mismo que el vector por la constante o por el escalar. Así que esa es la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa nos indica que si yo tengo que multiplicar un escalar por otro escalar y por un vector, yo puedo elegir tranquilamente multiplicar primero el escalar por el vector y ese resultado multiplicarle por el escalar A, o lo que sería para mí lo más lógico, que es multiplicar primero los dos escalares y el resultado de ese escalar multiplicarle por el vector. Esa es la propiedad asociativa. Luego tenemos la propiedad distributiva escalar. ¿Qué es la propiedad distributiva escalar? Si yo tengo la suma de dos escalares y a eso multiplicado por el vector, yo puedo asociarle, ¿sí? Yo puedo asociarle el vector a cada constante, hacer el vector A por la constante A y sumarle el vector A por la constante B. O lo que sería más lógico primero, para mí al menos, sumar las dos constantes, sumar la constante A más la constante B y el resultado de eso multiplicar por el vector. Entonces esa era la propiedad distributiva escalar. Luego tenemos la propiedad distributiva vectorial. Si yo tengo una suma de vectores y a esta suma de vectores tengo que multiplicar un escalar, yo podría distribuir el escalar
para cada vector. De esta forma tendríamos la constante A por el vector A más la constante A por el vector B. Aquí puede darse varios casos, ¿no? Quizá para mí la forma más sencilla de hacerlo sería sumar primero los dos vectores en coordenadas rectangulares o vectores base y de ahí multiplicar ese resultado por mi constante o por mi escalar A. Ahí tendríamos entonces todas las propiedades. Vamos con un ejemplo. ¿De qué se va a tratar este ejemplo? Pues bueno, aquí tenemos ya la constante K, nos da su valor que es 4. Genial. Y ahora tenemos el vector A. El vector A son 15 kilogramos fuerza, 258 grados. Lo que nos pide es encontrar K por A. ¿Sí? La multiplicación del escalar K por el vector A. Tenemos varias formas de hacerla. La primera que tenemos es a través de su propia coordenada polar. Si lo dejamos en polares mismo, en coordenadas polares, no habría ningún problema. Usted dice, a ver, bueno, sería la K por el vector A. Esto sería 4 por 15 kilogramos fuerza, 258 grados. Y usted dirá, ¿qué es lo que puedo hacer ahí, Esteban? Pues bueno, lo que le voy a decir es que la constante únicamente va a afectar al módulo. Y claro, sí, lo único que va a hacer es o agrandarle o acortarle, ¿no? Bueno, pues bueno, para este caso, si es que la constante K es positiva, lo único que va a pasar es que esto se va a transformar en 4 por 15 es 60, 60 kilogramos fuerza, 258 grados. Y San se acabó. ¿Sí? Se acabó si lo quisiera dejar en coordenadas polares. Ahora, si yo lo quisiera dejar en coordenadas en función de sus vectores base, ¿sí? En función de sus vectores base, pues nos tocaría transformar este vector a coordenadas en función de sus vectores base. Ahora, ustedes ya saben, ¿no? Que 258 grados está en el tercer cuadrante, quizá. X positivo, 258 grados estaría por acá, ¿no? 258 grados. Y que para formar el triangulito que nosotros necesitamos, si este es mi vector A, necesito este ángulo de acá. Entonces ustedes pueden hacer 258 menos 180 y le va a quedar 78 grados. O sea, este ángulo pequeñito de acá son 78 grados. Entonces, para conocer la componente AI y la componente AX, ustedes harían lo típico, ¿no? AI, la componente AI va a ser igual a 15 kilogramos fuerza por el seno de 78 grados. Y para la componente AX, ustedes harían igual 15 kilogramos fuerza por el coseno de 78 grados. Aplastarían eso en la calculadora y les daría. Pero como ustedes ya están en tercero de bachillerato, y bueno, y aunque no estuvieran igual, ustedes tienen que usar la tecnología a su favor. En su caso, van a usar la calculadora para transformar, en lugar de hacer todo este lío que ya lo sabe hacer, que por eso le enseñé a hacer esto primero. Si ya lo sabe hacer, entonces usted ahora va a ocupar la calculadora. ¿Sí? En la calculadora, en la pantalla de la calculadora, usted va a aplastar Shift y va a buscar alguna teclita que tenga arriba la palabra rec. Generalmente en las Casio está con el menos, ¿no? Está donde está el menos. Entonces usted escribe Shift y menos y le debería aparecer en la pantalla de su calculadora rec y abierto el paréntesis. Una vez que usted pone rec y abierto el paréntesis, va a poner las coordenadas polares. En este caso va a escribir el 15, va a escribir el 15, va a poner la coma. Esta coma generalmente está donde está una X roja. Aparece en la partecita de arriba de la tecla. No sé si me ubiquen, por favor. Hay una teclita que generalmente es la de cierro paréntesis. Aquí aparece una coma. ¿Sí? Aquí aparece una coma. Y aquí aparece una X con color rojo. Por favor, ubíquenla. Si es que usted aplasta Shift, si usted aplasta Shift y esta tecla le va a seleccionar la coma.
¿Ok? Y va a aparecer una coma aquí. Bien, entonces usted aplasta esta coma y aplasta los grados, ¿no? 258. No hace falta que le ponga los grados acá, simplemente 258. ¿Qué es lo que le va a devolver a usted? A usted le va a devolver una pantallita, dependiendo de la Casio que tenga. Si tiene la Casio 82, le va a dar solamente la componente en X. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a aplastar acá, Shift, Rec, 15, la coma que le decía y 258. Una vez que aplasté eso, me dio X es igual a menos 3.12, le estoy aproximando. Y luego, si solamente le muevo la pantallita con las flechitas a la derecha, me da la componente en Y. La componente en Y me dio menos 14.67. Menos 14.67. Menos 14.67. Ahora, puede darse el caso de que usted tenga la Casio 82. Si usted tiene la Casio 82, lo que va a hacer después de que ya le salió la componente en X, usted va a aplastar la teclita alfa. Si tiene la Casio 82, usted va a aplastar la teclita alfa y después va a aplastar la teclita tangente. ¿Sí? La teclita tangente y le va a dar igual. Al momento en el que usted aplaste el igual, a usted le va a dar los menos 14.67, que va a ser la componente en Y. ¿Ok? Entonces, recuerde por favor esto. Rec es para volver coordenadas polares a coordenadas rectangulares. ¿Sí? Ya vamos después a utilizar pol para transformar coordenadas polares a coordenadas rectangulares. No, rectangulares a polares, perdón. Bien, entonces, ¿qué hago una vez que yo ya tengo las componentes en X y en Y? Pues bueno, yo voy a expresar a mi vector A, sí, vamos a expresar a nuestro vector A en función de sus vectores base, que es lo único que tengo que hacer, es menos 3.12 en Y, menos 14.67 en J, y estos son kilogramos fuerza. Y ahora sí, yo voy a proceder con la multiplicación de los vectores, ¿no? K por A. Es decir, 4 por menos 3.12 en Y, menos 14.67 en J. Estos son kilogramos fuerza. Ahí lo único que tenemos que hacer es hacer la propiedad distributiva, claramente. K por A va a ser igual. 4 por menos 3.12. 4 por menos 3.12. Esto nos da menos 12.48. Menos 12.48 y luego 4 por menos 14.67. 4 por menos 14.67. Esto es menos 58.68. Menos 58.68 J kilogramos fuerza. Entonces, fíjese, nosotros hemos obtenido el resultado en coordenadas polares o también podemos obtenerlo en coordenadas en función de sus vectores base. Las dos son las más frecuentemente usadas, ¿no? Las dos son las más frecuentemente usadas, las polares o las en función de sus vectores base. ¿Ok? Bien, entonces, borramos esto, no se preocupe que esto está acá. Ahora igual, ¿no? O sea, aquí la hace igual en coordenadas polares y lo hace en función de sus vectores base. Y acá nos muestra en el gráfico que el vector A, cuando le multiplicamos por un escalar 4, pues el vector A se incrementa 4 veces. Su longitud, su módulo incrementa 4 veces. Y lo dicho, ¿no? Si se aumenta su módulo 4 veces, lo más lógico es que en las coordenadas polares multipliquemos el escalar por el módulo. 4 por 15, 60 kilogramos fuerza. Y mantiene el ángulo. Bien, pasemos al último producto que nosotros vamos a ver el día de hoy, que es el producto escalar.
Sí, permítame un segundito nada más. Parece que eso no acá. Hacer algo importante. Ah, no. Pues no. Bien. El producto escalar. Ahora usted se preguntará, está muy confuso. ¿Qué es escalar y qué es producto escalar? Si yo solo digo escalar, estoy hablando de un número, un 2, un 3, un -5, un -1, eso es un escalar. Pero cuando yo hablo de producto escalar, ya están involucrados dos vectores. Si yo solo digo escalar, pues es un número. Si digo producto escalar, ahí vienen dos vectores, ¿ok? Al producto escalar también se le llama producto punto. De hecho, usted quizá lo encuentre más de esta forma, como producto punto. ¿Por qué se llama producto punto? Porque si voy a multiplicar dos vectores, lo común es ponerle el punto en la mitad de los dos, ¿sí? Porque la que vamos a ver la próxima semana, en cambio, se llama producto vectorial. El producto vectorial se lo determina con la X. Bien, el producto escalar o producto punto de dos vectores va a ser un escalar, va a ser otro escalar. O sea, el producto de dos vectores, el producto escalar de dos vectores va a ser una constante, ¿sí? Va a ser un escalar, no una constante, un escalar, ¿sí? Pero ¿cómo se obtiene este escalar? Pues lo que voy a hacer es multiplicar los módulos de los dos vectores y por el coseno del ángulo menor que formen entre sí los dos vectores. Es decir, si yo tengo mi vector A y le quiero multiplicar por mi vector B, lo que tengo que hacer es multiplicar sus módulos, es decir, multiplicar el módulo de A por el módulo de B y multiplicarle por el ángulo por el coseno del ángulo que formen estos dos vectores. Es así que nosotros vamos a ver algunas demostraciones, sí, algunas demostraciones de las cosas que nos va a permitir el producto escalar. En el producto escalar se va a representar intercalando por un punto, ¿no? Así como está aquí, A, producto punto, vector B, vector A, producto punto, vector B, entre los símbolos de los vectores. Ahora, ya que el coseno de 0 grados es 1, usted puede ponerlo eso en su calculadora y le va a salir que, ¿sí? El coseno de 0 es 1. El coseno de 90 grados es 0 y el coseno de 180 grados es -1, nosotros vamos a poder deducir lo siguiente. Primero, literal A, el producto escalar de dos vectores paralelos va a ser igual al producto de sus módulos. Pero aquí vamos a tener dos observaciones importantes. Va a ser positivo el resultado si es que los dos vectores van en el mismo sentido, es decir, el unitario de A va a ser igual al unitario de B, y va a ser negativo si es que los sentidos van en sentido contrario, ¿ok? Es decir, el unitario de A va a ser el negativo del unitario de B. Aquí tenemos el primer caso, en donde los dos vectores van a ser paralelos. Ya, perdón la desprolijidad, pero ustedes me entienden. Digamos que tenemos el vector A y tenemos el vector B. Ambos llevan el mismo sentido. ¿Quién da el sentido? El sentido lo da la flecha. El vector A va en el mismo sentido que el vector B. Si se da el caso, entonces el ángulo formado entre los dos va a ser 0 grados y el coseno de 0 grados va a ser 1. Es decir que si los dos vectores son paralelos, el producto escalar entre los dos vectores va a ser simplemente el producto de sus módulos. Bien, ahora el caso contrario. ¿Qué pasa si es que mi vector A tiene este sentido? Mi vector A tiene este sentido, pero mi vector B en cambio tiene este otro sentido, o sea, el sentido contrario. ¿Qué pasa si ocurre esto? ¿Sí? Que mi vector B, en cambio, sea en el otro sentido. Pues lo que va a ocurrir es que como son paralelos, pero con distintos sentidos, quien se va a ver afectado aquí es el ángulo. El ángulo ya no va a ser 0 grados, a causa de que el vector B está en otro sentido.
sino que se da la vuelta completamente, por eso es 180 grados. ¿Sí? Coseno de 180 grados es menos 1. Es decir, que la multiplicación escalar, el producto escalar entre dos vectores va a ser el producto de sus módulos negativo por el hecho de que el uno está hacia arriba, el otro está hacia abajo. También puede ser que el uno está hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Bien, entonces mucho ojo por favor con eso. Pasamos ahora a la siguiente demostración. Bueno, no demostración, sino la deducción. El producto escalar de dos vectores perpendiculares es cero. Perfecto. ¿Por qué será esto? Vamos a ver. Si mi vector A está dirigido hacia este lugar y mi vector B está dirigido hacia este lugar y entre ambos forman un ángulo de 90 grados, como nos decía la fórmula, que el producto escalar entre dos vectores es el producto de sus módulos, aquí están los dos módulos, el módulo de A, el módulo de B, y por el coseno del ángulo que formen, o sea, el coseno de 90 grados, usted ponga en la calculadora coseno de 90 grados y le va a dar 0. Y cualquier cantidad multiplicada por 0 es 0, es decir, el producto escalar de dos vectores perpendiculares es 0. El producto escalar de dos vectores perpendiculares es 0. Y de esto nosotros podemos hacer una deducción más. Si yo sé que la componente en Y, el vector base Y, es el unitario de la dirección para el eje X y J es el unitario de la dirección para el eje Y, y yo me doy cuenta de que estos dos también son perpendiculares, pues también puedo decir que el producto de Y por Y o J por J siempre va a ser 1 porque son paralelos, y el producto de Y por J o de J por Y siempre va a ser 0 porque son perpendiculares entre sí. Mucho ojo, por favor, con estas formulitas de acá porque les van a servir para el futuro. Y por Y o J por J es 1, Y por J o J por Y al ser perpendiculares va a ser 0. Sigamos, por favor. C. El producto escalar de un vector por sí mismo, es decir, vector A, producto escalar, vector A, siempre va a ser igual al cuadrado de su módulo. ¿Por qué se da esto? Vector A, producto escalar, vector A, va a ser el producto de sus módulos, o sea, módulo de A por módulo de A, y el coseno del ángulo que formen. Ahora, un vector A siempre es paralelo a sí mismo, ¿sí? A sí mismo. Es decir, que van a formar 0 grados. El coseno de 0 grados va a ser 1. Si el coseno de 0 grados es 1, como lo ponemos acá, me va a quedar simplemente el producto de los módulos. A por A es A cuadrado. El producto escalar de un vector por sí mismo va a ser el cuadrado de su módulo. Ahora, si es que yo tengo el producto escalar de dos vectores en función de sus vectores base, lo que voy a hacer es propiedad distributiva nada más. AXY por BXY, aquí está, AXY por BXY. Como esto es Y y esto es Y, pues entonces también tenemos Y por Y. Luego, AXY por BIJ, tengo AX por BI, y la Y de la X y la J de la BI lo tenemos acá, simplemente para saber cuál va a ser su producto escalar. Luego, AIJ por BXY, AIJ por BXY, AIJ por B, perdón, sí, AIJ por BXY, o tenemos otra vez ahí J por Y. Y luego el último AIJ por BIJ, AIJ por BIJ. Pero nosotros sabemos, ya lo habíamos dicho, que I por J o J por I siempre van a ser 0. Es decir, esto se hace 0, esto se hace 0, esto se hace 0, esto se hace 0. Y nos queda únicamente AX por BX más AI por BI. Yo completaría acá que el producto escalar de A por B nos va a quedar un número, ¿no? Una resultante, una R o una X, o no una X, una K, por ejemplo, ¿no? Nos va a quedar un resultado que va a ser un escalar. Y luego de estas deducciones, podemos ya decir que las propiedades del producto escalar de dos vectores va a ser, si yo hago vector A, producto escalar, vector B, esto va a ser lo mismo que vector B, producto escalar, vector A. O sea, el orden de los factores en estos vectores no va a alterar el producto de los dos. Luego, si yo tengo tres vectores, pero se están sumando el vector B más el vector C, yo puedo hacer la propiedad distributiva. O sea, vector A por vector B en producto escalar más vector A producto escalar, vector B, vector C.
que es lo que está aquí. Lo que yo haría sería, pues sin duda, primero sumar el vector b más el vector c y ahí hacerle el producto escalar con el vector a. Ahora, si yo tengo el producto escalar del vector a por el vector b y tengo una constante que les quiere multiplicar, yo puedo asociar, si se quiere, ¿sí? Yo puedo asociar primero, por ejemplo, hacer primero la constante por el vector a y después hacerle producto vectorial con el vector b, o la a producto vectorial del resultado de la constante del escalar m por el vector b. Sí, son simples arreglos. Luego, tenemos las aplicaciones del producto escalar. ¿Para qué me sirve el producto escalar? En vectores, obviamente, no va a comprar nada en la tienda con el producto escalar, pero cuando estemos haciendo física, nos puede servir el producto escalar para calcular el ángulo formado por los dos vectores. No se olvide, por favor, que si yo tengo mi vector A por aquí, tengo mi vector B por acá y tengo el ángulo formado entre ellos, y si yo quiero conocer el ángulo formado entre ellos, pues obviamente sería el ángulo formado entre ellos estaría con el coseno a la menos 1 de el producto escalar entre el vector A y el vector B dividido para el producto de los módulos, ¿ok? Y así nosotros obtendríamos el ángulo que está formado entre el vector A y el vector B. ¿De acuerdo? Bien. Esa es la primera aplicación. La segunda aplicación, en cambio, es acerca del cálculo de la proyección de un vector sobre otro. Por ejemplo, si usted tiene su vector A, que es todo esto, el vector A es todo esto. Por favor, yo lo voy a poner con rojo. El vector A nace de aquí y es todo este vector A. Todo este es el vector A. Ahora tenemos el vector B, lo voy a poner con azul. El vector B también nace de acá y sería todo esto el vector B. Ahora usted dirá, ¿qué es una proyección? Yo le voy a hacer una analogía. Ponga por favor una linterna, ¿sí? Ponga una linterna por acá y alumbre, ¿sí? Y alumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? Este vector va a generar una sombra. Entonces voy a pintarle de color negro, porque las sombras son de color negro. Voy a pintar la sombra que dejaría acá. Fíjese, a esta sombra se la conoce como la proyección del vector B sobre el vector A. Repito, a esta sombra que nos dejó, por aquí viene la sombrita, ¿sí? Como aquí está la linterna y aquí está esta como pared, lo único que se va a ver iluminado es esta partecita con roja del vector A, pero lo que está oscuro es la proyección. Si no entiende como proyección, dígale la sombra. Lo que usted ve aquí es la sombra del vector B sobre el vector A. En física esto se le llama proyección. La proyección del vector B sobre el vector A o la sombra del vector B sobre el vector A o la sombra que se ve del vector B sobre el vector A. Si quiere, la sombra del techo sobre el piso también. ¿Ok? Esto en fórmula será de la siguiente manera. La proyección del vector B sobre el vector A va a ser el módulo del vector B por el coseno del ángulo formado entre los dos vectores y por el unitario del vector A. El unitario del vector A nos dará la dirección del vector A. Claro, porque está esto sobre A. Y en cambio, si es que yo quisiera hacer la proyección de A sobre el vector B, que sería pues por acá también, sería la proyección del vector A por el vector, perdón, que me trabo, que no sé hablar. La proyección del vector A sobre el vector B sería el módulo del vector A por el coseno del ángulo formado y por el unitario de B. ¿Listo? Y eso sería todo por la clase de hoy, mis estimados estudiantes, estimados y estimadas estudiantes. Por favor, revisen el video de operaciones con vectores de suma y diferencia de vectores para que concatenen con lo que estamos haciendo acá. Ustedes ven que si no tiene nada que ver. Y la próxima clase haríamos el teórico 7.